Son diferentes. Listo, entonces, listo. Entonces por acá teníamos nosotros unas clases. En este caso teníamos una clase que llamaba Book, ¿cierto? Que implementaba una interfaz iBook y otra interfaz iEnciclopedia. Recuerde que las interfaces en TypeScript, como ya lo habíamos visto, nos permiten dos cosas. Una, nos permiten definir la estructura de un objeto, ¿cierto? O dos, nos permiten crear una firma para que las clases que implementen esa interfaz cumplan obligatoriamente con lo que dice la interfaz que se tiene que hacer. ¿Listo? Entonces, en TypeScript tiene esas dos funcionalidades. Entonces, por acá teníamos en nuestro main, teníamos que yo podría crear de la clase book, podría crear cualquier objeto que se le conoce como instancia, porque tengo pues una clase que me permite hacerlo, ¿cierto? Las clases abstractas son clases que solamente sirven para marcar la estructura y que solamente se pueden heredar y que de ellas no se pueden crear objetos. Entonces, por ejemplo, cuando yo marco acá una clase abstracta con la palabra reservada abstract, se supone que como esa clase va a servir de base para que otras hijas tomen la funcionalidad de ella, o sea, hereden todas las propiedades, no se pueden crear objetos de ese tipo. ¿Listo? Entonces, en este caso no podemos crear objetos de tipo libro, porque la clase libro fue marcada como abstracta, o sea que solamente va a servir para heredar. Si bajamos por acá a enciclopedia, miremos que en enciclopedia sí sirve, ¿sí? Porque las clases abstractas solamente sirven como base para otras clases. Listo, esa es la definición de una clase abstracta. Yo puedo, por ejemplo, vamos a comentar este código acá y voy a hacer algo acá. Voy a venir y le voy a decir que voy a crear un objeto que se llama mi enciclopedia, que va a ser de tipo libro y que es igual a una nueva enciclopedia. Entonces ustedes dirán, no, profe, pero sabiendo que este mismo tipo que hay acá debe ir en su definición. Resulta que como enciclopedia está heredando de libro, yo puedo crear objetos que sean de tipo libro, y como enciclopedia hereda de libro, se supone que por defecto enciclopedia también es un libro. Entonces por eso TypeScript o cualquier lenguaje de programación me va a permitir hacer esta definición de un objeto. ¿Listo? Que su tipo sea marcado con el padre y que su instancia sea creada con la hija. ¿Listo? Eso lo permite hacer. Normalmente pues uno no hace eso, ¿cierto? Se supone que si usted crea una enciclopedia, pues usted de una vez también viene y marca acá una enciclopedia, ¿sí? En ciertos casos, digamos cuando uno va a hacer, no sé, va a hacer polimorfismo o va a hacer algún patrón de diseño que necesite esa arquitectura o que necesite que se trabajen así las clases, pues para eso nos permite trabajar la programación orientada a objetos de esa manera. Pero normalmente uno siempre hace pues como esta definición. ¿Qué más tienen las clases abstractas? Las clases abstractas tienen algo muy similar a lo que hacíamos con las interfaces. Vamos a volver por acá a las interfaces y veamos que en las interfaces yo puedo marcar, puedo marcar métodos y obligatoriamente donde vaya a crear un objeto con esa interfaz o donde cree o una clase que herede implemente esa interfaz, obligatoriamente tiene que hacer ¿qué? Tiene que implementar ese método. Resulta que con las clases abstractas, que está marcada como abstract class, yo también puedo hacer lo mismo. Usted también puede decir acá que va a crear un método abstracto que se llame showInfo, vamos a llamarlo, que llame showInfo y que no responda nada. Y se marca su definición, ¿sí? Cuando se marcan como abstractos. ¿Eso para qué me sirve? Para hacer lo que se llama polimorfismo, ¿sí? El polimorfismo me permite crear a mí objetos que tengan múltiples formas, ¿sí? Entonces, resulta que como yo puedo, para una enciclopedia puedo mostrar cierta información, pero para, digamos que creamos otro objeto que se llama revista, otro objeto que se llama periódico, que eran de libro,
Entonces yo puedo sobreescribir este método n cantidad de veces yo necesite hacerlo, ¿sí? Entonces, acá se supone que cuando heredo de una clase enciclopedia, cuando hay un método marcado como abstracto, yo también obligatoriamente debo sobreescribirlo. Entonces debo volver acá y decirle, señor, te voy a sobreescribir, porque resulta que la clase padre dijo que te sobreescribiera. Entonces yo acá lo marco y se supone que ya quedó completa mi clase que está heredando de la clase abstracta. Entonces, una clase abstracta sirve como base para otras clases y no se pueden crear instancias de ella. Y dentro de las clases abstractas, solamente dentro de las clases abstractas puedo crear métodos abstractos. Si esta clase no estuviera marcada como abstract, sino que fuera así, yo no puedo crear un método abstracto. Solamente las clases abstractas pueden tener métodos abstractos. Entonces, los métodos abstractos sirven como una firma dentro de la clase abstracta para que las clases que hereden de ella lo tengan que sobreescribir. Entonces cada clase va a tomar su funcionalidad. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo? Sí, exactamente. ¿Qué es el polimorfismo? Es tomar muchas formas. Eso dice la palabra, ¿sí? Entonces, este método puede tomar muchas formas donde se herede. Por ejemplo, acá puede tomar una forma, digamos que cuando imprime por consola, imprime soy una biblioteca. Y digamos si creáramos otra clase acá, class newspaper de periódico que va a extender de libro. Entonces me dice, señor, por favor, necesito que crees un método que se llama showinfo. Entonces usted viene acá y dice, listo, voy a llamar un showinfo y acá voy a decir, soy un periódico. ¿Cuántas formas tomó el mismo método? Múltiples formas, ¿cierto? Ahora, si yo viniera acá a mi clase main, ojo pues, miren lo que tengo acá, tengo enciclopedia, pero entonces voy a volver al ejemplo que les había mostrado adelante. Va a ser del tipo libro también, que sea accedida por otro, nos toca acá exportarla. Entonces acá la exportamos y venimos acá y le decimos, va a ser una nueva instancia, va a ser una instancia de newspaper y con nuestro plugin automáticamente lo importamos en la parte de arriba y entonces le decimos newspaper necesita la editorial. Entonces acá vamos a mandarle una editorial por defecto, Norma. Entonces, cuando acá este libro toma la forma de enciclopedia y llama el método showinfo, imprime algo. Pero cuando este libro toma la forma de newspaper y llama a ese mismo método, toma otra forma. Entonces a eso se le conoce como polimorfismo, ¿listo? Que es uno de los pilares de la programación orientada a objetos, ¿listo? Entonces acá creamos polimorfismo, creamos que un libro se convirtió en una enciclopedia y en un periódico. Y creamos un método que nos permite visualizar cuándo es una enciclopedia y cuándo es un periódico, ¿listo? De esta manera un libro tomó múltiples formas, ¿sí? En varios libros de programación orientada a objetos se van a encontrar con el ejemplo de un cubierto y que el cubierto puede tomar forma de cuchara, forma de cuchillo y forma de tenedor. Eso es lo mismo que estamos haciendo acá, pero con libros. Un libro tomó una forma de enciclopedia o una forma de newspaper. ¿Listo? Ojo pues, entonces ahí vimos polimorfismo también. Entonces clases abstractas, métodos abstractos y polimorfismo. ¿Listo? ¿Qué es? Que una clase una clase pueda tomar múltiples formas. Ahí lo vimos. ¿Eso qué nos lo permite hacer? Nos lo permite hacer la herencia. Profe, si usted no tuviera herencia acá marcada, usted puede crear un libro de newspaper. No se puede. El polimorfismo nos lo permite hacer la herencia que estamos creando en la definición de la clase. ¿Listo? Si no la tuviéramos allá, no se puede hacer polimorfismo, porque no puede tomar una forma que ella no la tiene. ¿Listo? Entonces ahí está. Muy bien. Entonces las clases abstractas no se nos olviden.
sirven solamente como base. Ahora, las clases tienen algo que se llaman los métodos y las propiedades estáticas, ¿sí? Cuando nosotros venimos acá y llamamos a nuestra clase consola o nuestra variable consola, nuestro objeto consola, el objeto consola tiene un método que es estático. ¿Cómo, profe? ¿Cómo así que es estático? Que no necesitamos hacer una instancia de la clase consola para poder acceder a cualquiera de sus métodos. Por ejemplo, si nos venimos para main y no creáramos esta instancia, acá estamos creando una instancia, ¿cierto? De newspaper. Nunca pudiésemos llamar al método showInfo, ¿sí? Si por ejemplo llamáramos directamente newspaper punto showInfo, no aparece, porque para poder acceder a los métodos de la clase newspaper tenemos que crear una instancia. Resulta que con los métodos estáticos y las propiedades estáticas no necesitamos crear instancias para poder acceder a esos métodos o a esas propiedades. En este caso, por ejemplo, vamos a crear una propiedad acá que se llame public static count newspapers y que sea de tipo numérica y la inicializamos en 0. ¿Cierto? Ahí tenemos esa propiedad que la marcamos con la palabra reservada, estática. Y vamos a crear otra acá. Public, para que no cambie el valor. Public, y vamos a marcarle acá public, creémosle el nombre o algo que tenga que ver con el periódico, columnas, que sea de tipo string y que sea un array y va a inicializarse en vacío, ¿cierto? Ahí está. Entonces acá sería así, columns. Muy bien, vamos a intentar acceder a columnas desde la clase newspaper. Entonces vengamos acá y le decimos newspapers.columns y no lo podemos acceder. Pero si vamos a count newspapers, que es otra propiedad, si nos lo permite hacer y de hecho nos permite trabajar con ella. Acá por ejemplo le dijimos a newspaper con ese más, que a ese 0 que tenía le sumará 1. Más significa lo que ya tiene, súmele 1. Eso es como si hiciéramos esto. Es igual a newspapers más 1. Eso es lo mismo que hacer esto. ¿Cuál es la clave acá? Que para acceder a las propiedades estáticas usted no necesita sino el nombre de la clase y llamar a cualquiera de sus propiedades estáticas y ya puede acceder hacia ellas. Lo que no puede hacer con las propiedades que pertenecen a la clase. Las propiedades o los métodos estáticos permanecen durante toda la creación de todos los objetos que cree de esa clase. Es decir, si usted crea acá otro objeto que llame newspaper 1 y cuando intentemos llamar a esa propiedad, ¿qué valor va a tener? Acá va a tener 1 porque permanece en la creación de todos los objetos. Si creo otra acá y otro acá, digamos que acá se llame 2, acá se llame 3, el valor que va a salir de count newspapers va a pertenecer para todos estos objetos de la misma manera. En cambio, por ejemplo, si llamáramos a la propiedad editorial para este va a ser Casablanca, en este va a ser la Casa de Papel y acá llamémosle Norma 2. Resulta que editorial para cada uno de estos objetos sí cambia su valor, ¿sí? Porque por ejemplo para el objeto newspapers fue Norma, para este fue Casablanca, para este fue, en cambio con newspapers permaneció en su valor para todos los objetos. ¿Sí?
Entonces eso hace las propiedades estáticas. Lo mismo pasa con los métodos estáticos. Usted puede crear un método estático para realizar una funcionalidad en específico, que no necesites crear una instancia para eso. Normalmente uno crea una clase estática para funcionalidades que retornan simplemente un resultado. Por ejemplo, cuando utilizamos una clase que se llama math, que es de matemáticas, para realizar cualquier operación matemáticas como la suma, resta, multiplicación, división, potencia, no sé, raíz cuadrada, son métodos estáticos que reciben parámetros y retornan un valor. Pero usted no necesita crear una clase y una instancia de esa clase para poder acceder a cualquiera de esos métodos. ¿Listo? Entonces lo mismo pasa con los métodos estáticos. Usted puede crear métodos estáticos, static, method 1, este digámosle que no se da, no retorna nada y que hace un console.log de esta propiedad. Ojo pues, dentro de una clase, ¿cómo hago para acceder a las propiedades de la clase? ¿Con qué palabrita? Con this. Intentemos acceder con this a con newspapers. Lo permite hacer. Lo que no lo permite hacer en las clases cuando son orientadas a objetos, ¿sí? En otros lenguajes como C#, Java. La palabrita this no permite acceder. En TypeScript sí lo permite hacer, pero para que uno use la sintaxis muy parecida a los otros lenguajes, usted lo que tiene que hacer es que con el nombre de la clase llamar a las propiedades que son estáticas, así esté dentro de la misma clase. ¿Listo? Por ejemplo, entonces este método que se llama método 1 va a imprimir el valor que tenga la propiedad con newspapers. O sea que usted pudiese desde acá, desde la clase en la que estamos haciendo las pruebas, llamar a quién, al nombre de la clase, punto, y llamar a el método. Y este método se encarga de hacer una funcionalidad en específico. ¿Listo? Ahora, intentemos acceder this punto y vamos a intentar acceder a columns. Profe, ¿qué pasó? Porque si con this usted nos acabó de decir que usted puede acceder a todas las propiedades de la clase, porque cuando intentó acceder this.columns no fue capaz de acceder a columns? ¿Quién de pronto me dice por qué? ¿Por el orden? No, pero digamos, pongámosla arriba también. Vámonos acá. Ah, pues porque es un vector, no. Falta. Yo sé porque yo podría acceder en cualquier lado a mi atributo. Por ejemplo, vamos a hacerle así: public, no que sea un vector, vamos a decirle cualquier cosa, name. Public name, string. Y vamos a inicializarlo en nada. Y vamos a intentar acceder a name. Y saca error. ¿Alguien me dice por qué? Ahorita les expliqué la clave entre qué pasa cuando una variable es propia de la clase, o sea que su valor cambia en cada objeto que se cree, y qué pasa con las variables estáticas, no cambia su valor. Los métodos estáticos no pueden acceder a propiedades que cambien su valor. Los métodos estáticos solamente pueden acceder a propiedades estáticas, porque como permanecen, el resultado que va a devolver va a ser un resultado que permanece para todas las clases. En cambio, si usted llama el método 1 y accede a una propiedad que ni siquiera se ha creado para un objeto, porque recordemos que este método se creó sin crear una instancia. Entonces, como esto es una propiedad que se crea solamente cuando creo un objeto de una instancia de un objeto, perdón, entonces no puedo acceder a ella. ¿Listo? Entonces, clave: los métodos estáticos solamente pueden acceder a propiedades estáticas, no pueden acceder a ninguna propiedad de la clase. Para acceder a una instanciarlo, entonces. Para acceder tendría que hacer una instancia de ese objeto. Por ejemplo, tendría que decirle acá var newspaper es igual a newspaper y va a ser igual a una nueva clase de newspaper.
Y acá me pide que le mande ¿qué? La editorial. Vamos acá norma. Y ahora sí puedo acceder a newspapers.name porque creé una instancia de esta clase. Y se supone que las propiedades que no son estáticas, sino las propiedades normales, solamente se crean o funcionan cuando creo una instancia de la clase. Porque pertenece a esa clase. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahí está el concepto de clases abstractas, clases que sirven solamente para base de otras clases. Métodos abstractos, métodos que solo funcionan dentro de clases abstractas y definen nada más la firma. La funcionalidad de ese método se crea en cada clase donde se haga herencia de la clase base o la clase abstracta. Métodos estáticos no necesitan de la creación de una instancia para acceder a ellos y solamente pueden acceder a propiedades estáticas de la misma clase. Y propiedades estáticas hacen lo mismo que los métodos, solamente se pueden acceder siempre y cuando no se haya creado una instancia de esa clase. ¿Listo? Muy bien, entonces ahí terminamos el tema de